Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía. Es una alegría poder estar cada mediodía con ustedes presentándoles nuestros devocionales. Y vamos a leer un pasaje muy importante de la palabra de Dios. Está en Efesios 5 del versículo 21 al versículo 33. Y dice la palabra de Dios: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las esposas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo respecto esto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes, esposos, amen a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. Muy bien, este es un pasaje y es un tema bastante importante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya hemos venido hablando desde el capítulo 5 cómo se comporta un hijo de Dios, ¿no? Cómo el Hijo de Dios no está dominado por su carne, sino siendo dominado por el Espíritu Santo. Por eso es lleno del Espíritu Santo. Y ahora estamos viendo algo que empieza como esa llenura del Espíritu Santo que hemos visto en el versículo 18 del capítulo 5, va a ir siendo aplicado en cada área de nuestras vidas. Hoy día vamos a ver con respecto a la sujeción, ¿no?, entre esposos. Y primero dice algo. Está hablando a la iglesia en general y dice, ¿no?, sujétense unos a otros en el temor de Dios. Ahora, acá hay algo muy importante. No está diciendo aprisiona al otro o esclaviza al otro, sino sujétense ambos. Y la sujeción no es, ven, yo te apreso y te sujetas porque te sujetas. No. La sujeción es, caminemos juntos en el temor del Señor. ¿Sí? Si vamos a amonestarnos, amonestémonos juntos en el temor del Señor. Si tengo que guiar algo, juntos, como hermanos, como iglesia. Y habiendo dicho todo esto, que toda sujeción es en el Señor, le da una indicación primero a las esposas y dicen las esposas a sus propios maridos, a sus propios esposos, no a todos los varones, ¿no? No es que es una sociedad machista donde la mujer es denigrada por cualquier varón. No, dice no. Esposas, así como entre hermanos nos sujetamos todos para andar en el temor del Señor, sujétense a sus propios esposos. No a todos los varones, sino a sus propios esposos. Y luego da una indicación, dice, no, porque el esposo es la cabeza de la mujer. Ahora, otro término muy tergiversado a lo largo de todos los siglos, porque piensan que cuando se menciona cabeza, significa es el líder máximo, la autoridad, el macho de la casa, y no tiene nada que ver con ello. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de quién es el que represente el hogar, el matrimonio, a quien el Señor le va a pedir cuentas directas. Entonces le dice, no, el esposo es el Señor. Es por ello que incluso las esposas deben ser sujetas y ser muy sabias cuando actúen contra sus esposos, porque el Señor va a demandar directamente al esposo. ¿Me entienden? Así como en un principio el Señor, Eva fue la que cometió el pecado, Eva fue la que se puede decir, no, mordió la manzana y la que tentó a Adán. Y el Señor no fue y le dijo, Eva, ¿por qué hiciste eso? Fue de frente a Adán y le dijo, ¿qué pasó? De la misma forma, es por ello que el Señor nos dice en este pasaje, el esposo es la cabeza, Él es el que le voy a pedir cuentas, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. ¿Sí? Vamos a ver más adelante por qué hace esta referencia con Cristo, ¿no? Y luego dice, ¿no?,
Así como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros como iglesia nos sujetamos a nuestro Señor, no por obligación, no porque estemos obligados y con una pistola en la cabeza, sino por amor, porque amamos a nuestro Señor, porque Él nos amó primero. Entonces, de la misma forma, ¿no? Esposas en su vida diaria estén sujetas por amor a sus esposos. Y no sean sujetas pisadas, como podría decir ahora el feminismo actual, no. Sino anda junto a tu esposo en el temor del Señor. Ayuda a tu esposo en el temor del Señor. Sé sabia, porque el Señor le va a pedir cuentas a tu esposo por todo lo que pasa en tu hogar. Y luego habla a los esposos, y acá se queda bastante tiempo con los esposos. Le dice: maridos, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Cristo tuvo un amor sacrificial por su iglesia, y el esposo debe ser así, entregado por completo por su esposa. Completamente entregado. Si eres casado, pues tienes que ser completamente entregado por amor a tu esposa. Y si estás soltero, pues entiende que cuando te cases vas a tener que amar así, si es que de verdad quieres casarte. Si estás de novio, ya sabes lo que te toca. Y si dices, no, así que chiste, entonces no pienses ni siquiera enamorar a ninguna jovencita, porque cuando te cases tienes que tener un amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? Luego dice, no, para santificarla, o sea, para apartarla, purificarla. Acá no tiene nada que ver mucho con el... Cristo sí hace eso con su iglesia en el término espiritual, pero aquí está hablando cómo el esposo debe santificar a su esposa, apartarla, purificarla, teniéndola muy en alto, teniéndola honrosa, sin arrugas, sin mancha, honrando a su esposa, no teniéndola descuidada. Por eso dice, no, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Si uno ama a su esposa, a sí mismo se está amando, porque nadie aborrece a su propia carne. Un hombre por lo general siempre va a ser muy orgulloso con él mismo. Y él siempre va a decir, no, o sea, nadie me toca, nadie esto, o sea, vas a tener esa postura. Cuidarse a él mismo. Entonces, de la misma forma como te cuidas a ti mismo, cuida a tu esposa. No la aborrezca, susténtala. Así como Cristo sustenta a su iglesia, tú susténtala. Porque ya no son dos, sino son uno solo. Cuando te casas, como me gusta decirlo, en un matrimonio, ambos se convierten en una sola carne y terceros sobran. Y acá dice la palabra, ese es un misterio muy tremendo, muy difícil de explicar. Sin embargo, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque así mismo, como son dos personas en un solo ser, es como un leve reflejo de cómo el Señor actúa en su eternidad, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una perfecta armonía. Y así como Cristo y su iglesia son uno solo, de la misma forma el esposo con su esposa son uno solo. Y concluye el apóstol Pablo diciendo, ¿no? Cada uno de ustedes, maridos, amen a sus esposas como a sí mismo, y ustedes, esposas, respeten a su marido. Y acá viene algo muy fundamental, ¿no? Es que el esposo puede amar a su esposa, pero a veces se pone él por encima del amor a su esposa. Y Pablo hace referencia, no, ámala como a ti mismo. Y en el caso de las esposas, puede ser que amen a sus esposos, pero con todo el sistema de este mundo y por naturaleza, siempre la esposa va a querer como que, de alguna forma, irse por encima. Y dice, no, respeten a sus esposos. Les da indicaciones particulares. Y sé que de repente alguno dice, no, pero yo no soy así. Pero bueno, obedezcamos la palabra de Dios, lo que la palabra nos dice. Porque esto no está hablando a una persona inconversa. Y yo no me estoy dirigiendo tal vez a personas inconversas. Me estoy dirigiendo a la iglesia. Y este es el diseño que nuestro Señor nos deja. Y si está escrito en la palabra y descrito de una forma hermosa para poder mantener la armonía en nuestro hogar y estar sujetos ambos, primero en el amor del Señor y sujetos como esposos, ¿no? Los esposos con sus esposas y los que se van a casar y planean casarse, entender esto, pues
eso debemos obedecer porque lo dice la palabra de Dios. Muy bien, familia, esto fue el mensaje de mediodía. Sigamos meditando en la palabra de Dios. Bendiciones.